porque sabemos que son días difíciles luego y todos tenemos algún compromiso. Este es un acto que no tiene ningún protocolo ni ningún orden establecido. Lo vamos a hacer un poco a la limón. Han sorteado quién presentaba y me ha tocado, por lo visto mío, así me ha engañado el orden, ¿no? Se van a presentar dos libros, uno de historia y otro no sé de lo que es, pero bueno, más difícil de clasificar. Y los responsables de que estemos aquí esta tarde y los culpables, y si se aburren ustedes, échenle la culpa a Nuria y a su marido, a Eric, que ellos son los que se han empeñado que tenemos que presentar estos libros antes de los toros en Garruilla, porque son libros en parte ya presentados, aunque no aquí en este lugar, ¿no? A Nuria no la voy a presentar en su pueblo, no me atrevo, ni muchísimo menos, pero sé que ella ha sido la más decidida en que presentáramos estos libros, y se va a encargar ella de presentar el libro de Fray Juan de Garrovillas, y su marido Eric Márquez va a presentar el maestro Organejo. Y bueno, pues como son ellos los responsables, los culpables y los que tienen el uso de la palabra, comenzamos por Fray Juan de Garrovillas, presentado por Nuria Rodríguez Lazo. Gracias, muchas gracias, José Julián. Buenas tardes a todos y gracias por haber venido a la presentación de dos libros especialmente singulares, como ya comprobarán a lo largo de la presentación y sobre todo cuando los lean. A mí me complace especialmente presentar de manera muy somera el libro de quien considero un gran amigo, Norberto Díez, ingeniero de caminos, canales y puertos hasta 2010, fecha en la que se jubiló y se convirtió más que nunca en garrovillano. Ya lo era por alianza, casado con Pilar Pérez Breña, quien por cierto da mañana el pregón de las fiestas, y ambos son grandes amantes de Garrovillas. Ese amor por nuestro pueblo y su insaciable curiosidad son los que han hecho posible el libro sobre otro paisano nuestro, Juan de Villalobos, que fue, si hubiera que definirlo con un solo adjetivo, un hombre bueno. El libro de Norberto, titulado Fray Juan de Garrovillas, la aventura de los franciscanos en Oriente, lo acaba de decir José Julián, ya fue presentado en mayo por don Cayetano Sánchez Fuertes, director del Archivo Franciscano Iberooriental, reconocidísimo experto en el tema central del libro, esto es, la historia de los franciscanos, en el marco de las cuartas jornadas de historias locales de Extremadura y ante un público especialista y erudito. Por eso mi deseo hoy es presentar de manera mucho más distendida y cercana el libro de Norberto Díez, teniendo muy en cuenta quién es su autor y cómo, a mi parecer, se revela en esas páginas a priori históricas y absolutamente objetivas. ¿Cómo surge el proyecto del libro? Pues ni más ni menos que como producto de una mente inquieta, de un espíritu curioso, que quiso conocer la vida de un franciscano nacido en Garrovillas de Alconeta en 1535 y que, como otro ilustre paisano nuestro, Domingo Marcos Durán, había destacado en el mundo de la música, llegando a crear una escuela en Filipinas que contó con más de 400 alumnos. Aunque se trate de un estudio extremadamente serio, a pesar de la modestia constante del autor, que trata ese estudio de apuntes, solamente unos apuntes, la lectura de esta obra se hace muy amena y lejos de ser un acercamiento farragoso, solo apto para expertos, el libro está escrito también para profanos. El lector que se adentra en las páginas iniciales del libro rápidamente se da cuenta de que no es una biografía al uso. En efecto, Norberto Díez se preocupa desde la primera página por nosotros, por sus lectores, y nos da la mano desde la primera hasta la última. Norberto Díez seguramente ha considerado que el acceso a la vida y a la figura de Fray Juan de Garrovillas, de quien nos separan 5 siglos, fuera de su contexto histórico, geográfico y social, sería muy dificultoso. Por eso, toma varias precauciones en el libro antes de llegar al meollo de la cuestión. Por ejemplo, antes de centrarse en la figura de Fray Juan de Garrovillas, nos informa de lo que era Garrovillas en aquel tiempo, en el primer capítulo titulado precisamente Garrovillas de Alconeta. Seguidamente nos cuenta lo que fue la España de aquel tiempo, en el capítulo titulado La sociedad española en el siglo XVI.
Luego nos relata de manera pormenorizada en qué consistió el descubrimiento o la conquista de América en 3 capítulos, titulados La conquista de los mares, El Nuevo Mundo y Los evangelizadores de América. De manera que cuando llegamos a la parte titulada Los franciscanos en Oriente, ya somos casi unos auténticos expertos en una época y sobre todo en una mentalidad, insisto en los 5 siglos que nos separan, que dista mucho de la nuestra y cuyo conocimiento es indispensable para comprender el espíritu de aquellos franciscanos que emprendieron semejante aventura teniendo como único fin la salvación de los pobladores del Nuevo Mundo. Quiero insistir en este punto porque Norberto incide en él con necesaria vehemencia, a mi juicio. En efecto, una de las ideas rectrices del libro es que nuestro paisano, Juan Villalobos, es decir, Fray Juan de Barrovillas, y sus compañeros franciscanos no corresponden en absoluto a la imagen de crueldad y avaricia con la que los españoles en América son descritos desde que surge la llamada leyenda negra. Evidentemente, para muchos de los españoles llegados a América y para algunos gobernantes, la evangelización de los indios fue una simple excusa para explotar el oro y las riquezas de aquellas tierras recién descubiertas. Y las masacres que se cometieron, rozando casi el exterminio, son hechos históricos que no se prestan a debate. Pero lo que sí demuestra sobradamente Norberto Díez es que nuestro paisano, Fray Juan de Barrovillas, y sus compañeros pasaron penurias indescriptibles y fueron movidos única y exclusivamente por sus convicciones religiosas y porque se dieron como misión la obediencia al mandato divino explícito en el Evangelio de San Marcos, que dice así: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Bien, pues aquellos hombres piadosos quisieron salvar a las criaturas que poblaban las nuevas tierras, criaturas que para algunos pensadores, filósofos de la época, como muestra Norberto en su libro, eran bestias y no humanos. Norberto Díez se detiene un instante, en efecto, en este punto que hoy día no puede sino sorprendernos y que me resulta extremadamente interesante. Intentemos situarnos en una época en la que los conocimientos sobre el mundo no eran lo que son hoy, y no debemos olvidar que Cristóbal Colón llega a lo que hoy llamamos América por equivocación, puesto que lo que él pretendía era llegar a las Indias por una ruta más corta de lo habitual. Al llegar a lo que hoy llamamos América, descubre a lo que llamaron indios y solo alcanza a comprender que no son como los españoles. En los diarios de Cristóbal Colón efectivamente descubrimos sus intentos por describir lo que allí veía. Se sorprende, por ejemplo, de que los indios no tengan pelo en el cuerpo. Se sorprende igualmente al ver que tienen el pelo lacio. Él escribe como crines de caballos. Y sobre todo se sorprende por la extrema mansedumbre de aquellos pobladores. Por supuesto, como en todas las historias, en la del descubrimiento de América hay buenos y malos. Y los malos encuentran a un portavoz, al filósofo o pensador Luis de Sepúlveda, que va a mantener la tesis de que aquellas criaturas eran animales, bestias y no humanos, y que por lo tanto se las podía explotar hasta la muerte. Era aquella una visión interesada, puesto que lo que se pretendía en realidad era poder explotar las riquezas americanas con una mano de obra gratuita. Frente a esa visión terrible surgen otros pensadores, en particular religiosos, como Bartolomé de las Casas, del que Norberto habla muchísimo, que defienden todo lo contrario, es decir, que aquellas criaturas son humanas, hijas de Dios, y en consecuencia deben ser evangelizadas y bautizadas. Entre esas dos visiones se encuentra el grueso de los protagonistas de la historia del descubrimiento de América, puesto que, como decía, en muchos casos la evangelización fue una simple excusa para la explotación. También habla Norberto en su libro de lo que para nosotros, con nuestra mentalidad del siglo XXI, resulta incomprensible, a saber que el mismo Bartolomé de las Casas, el que defendía la humanidad de los indios, el mismo que se opuso a la explotación de los indios, argumentando que eran criaturas del Señor, al mismo tiempo, en sus cartas a los reyes, les aconseja que para suplir esa mano de obra se traigan esclavos africanos. Y ni cortos ni perezosos es lo que hacen las autoridades de la época. Es simplemente un ejemplo, un punto de lo que quiere mostrar el libro de Norberto. Es decir, no solo se trata de la biografía de un garrovillano ilustre,
sino que es un dibujo muy ameno de una época y sobre todo de una mentalidad y más aún de un acontecimiento, el descubrimiento que cambió para siempre el rumbo de la humanidad. Quiero destacar ahora la resumida visión que Norberto ofrece de nuestros 23 paisanos misioneros franciscanos en una frase que me parece muy acertada. Dice así, Norberto: eran unos hombres que a primera vista se resumían en un hábito remendado, unos pies descalzos y unos rezos, y se han transformado en unos superhombres de la voluntad y del saber, unos héroes dispuestos a todo, a cambio de nada, con tal de convencer a las gentes del mundo que hay un más allá donde te espera la felicidad, si aquí amas a los demás como a ti mismo. Fin de cita. En esa definición que crea Norberto se percibe fácilmente la total adhesión del autor con los protagonistas de su libro y a la vez, casi me atrevo a decir, con el espíritu franciscano. Quiero decir con esto que al leer el libro de Norberto leemos también de cierto modo en su alma y descubrimos al hombre que muchos de nosotros ya conocemos, ese que pone de manifiesto la aberración de Bartolomé de las Casas, proponiendo hacer esclavos a los negros en lugar de a los indios, ese Norberto Díez que redacta un subcapítulo sobre las mujeres misioneras, tan reivindicativo, el mismo que dedica su libro a los jóvenes, y en definitiva el hombre, Norberto Díez, que estando plenamente en el mundo, comparte cierta visión del mismo con aquellos franciscanos del siglo XVI, tanto en la búsqueda constante del saber, como en el deleite mediante el arte, como, sobre todo, en aquello de hacer el bien sin mirar a quién. Termino volviendo a las consideraciones iniciales en las que me preguntaba qué había podido mover al autor a escribir este libro. Su curiosidad y su amor por nuestro pueblo, como dije, sí, pero probablemente, insisto en esta idea, y de manera tal vez inconsciente, Norberto Díez se haya sentido identificado con nuestro Juan de Villalobos, un hombre que vivió haciendo el bien sin esperar nunca nada a cambio. Enhorabuena, Norberto. Pues afortunadamente lo que hemos pactado, a mí ahora no me toca decir nada. Por eso me callo. Y quien nos habla ahora es Enric Marquel. Bueno, Norberto y yo hemos tenido una suerte enorme, no solamente porque ellos nos han ayudado a comprometernos en la presentación de estos libros, tanto Nuria como su marido, como Eric, sino por tener estos presentadores de lujo. Yo no sé si merece la pena decirlo, ¿no? pero es así de cierto, ¿no? Tenemos a dos paisanos, yo creo que también Eric es garrovillano con suerte, y son dos personajes de primera categoría intelectual, por si alguien no lo sabe. Quien ha presentado el libro de Fray Juan, Nuria Rodríguez Lázaro, es directora del Departamento de Literatura Española e Hispánica de la Universidad de Burdeos, una de las universidades de más reputación en Francia, y es, me consta, una autoridad en Burdeos en el mundo literario y en el mundo de la humanística española e iberoamericana. Y eso es un lujo para todos nosotros, los aquí presentes, que haya cedido y nos haya comprometido, como digo, a presentar el libro de Fray Juan. Y su marido resulta que es profesor de filosofía en la Sorbona. La Sorbona, al menos para la gente de nuestra generación, de mi generación, pues es el no va más. Y me consta que Eric, como en su campo Nuria, es una personalidad en el mundo filosófico en Francia. Tiene libros muy importantes publicados, dirige una revista de filosofía francesa y es, como digo, una personalidad en la docencia, en la Sorbona, en el campo de la filosofía. Y bueno, pues hemos tenido mucha suerte. Norberto, no sé dónde hiciste el fichaje de ambos, pero tiene la palabra Eric. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a Norberto y a José Julián por darnos la oportunidad, a Nuria y a mí, de coincidir por una vez en el mismo acto de presentación, lo que ha ocurrido creo que 2 o 3 veces en toda nuestra carrera. Voy a presentar el libro de José Julián, El maestro organel. Y me parece interesante, para empezar, poner en relación el libro con el autor, no tanto con los datos personales del autor de carne y hueso que todos conocemos,
o del que conocemos una pequeña parte, sino el autor como mente que ha imaginado el libro y que ha inventado el personaje del maestro organero. Es evidente que el protagonista del libro y el autor, José Julián, tienen varios puntos comunes, pero no es lo más interesante. Y de hecho el autor aparece a través de todos los personajes de su novela, ya que todos han salido de su imaginación o de lo que su imaginación ha visto en personajes reales. Pero lo importante para entender por qué nuestro amigo José Julián ha inventado el personaje del maestro organero no es buscar los rasgos comunes, sino entender por qué José Julián hubiera podido ser el maestro organero en otra vida y en otra época y en otro pueblo. Uno de los elementos más fascinantes del personaje, y en particular como personaje de novela, es que el organero no es el intérprete, no ocupa el primer plano. A un organero le ve muy poca gente y tampoco se le oye en público, ya que el público ve y oye al organista, al concertista y lo aplaude. Pero evidentemente el organero es el que posee la ciencia de los sonidos y es necesario para que el organista pueda tocar. Puede ser que esto le haya interesado a José Julián, por lo menos yo veo ahí más que una simple semejanza, veo algo que define fundamentalmente al autor, protagonista sin protagonismo, que sabe cómo prepararlo todo para que las cosas puedan existir y mejorar, y para que los artistas puedan existir como artistas o mejorar, e incluso para que los que ignoraban que eran artistas se puedan revelar como tales. Esto es una cualidad muy importante, una auténtica virtud, y no solo una marca de inteligencia. No solo quiere nuestro amigo el autor que mejoren las cosas, sino también que mejoren las personas, quiero decir, que puedan cumplir sus deseos y desarrollar sus cualidades. Esto es, a mi parecer, una de las mayores virtudes de José Julián como individuo, pero tiene también algo que ver con el papel de periodista y de escritor o autor de novelas. Con el periodista porque él también saca lo importante y lo interesante de los personajes y hechos reales, y con el escritor que lo dispone y lo organiza todo para que un mundo pueda existir. José Julián ha observado el mundo y mucho en esta otra vida que tuvo antes de convertirse en el hortelano, una de sus máscaras favoritas. Tener la suerte de conocer a José Julián es sobre todo estar en el mundo de José Julián, porque sabe compartir y explicar magníficamente todo aquello que ha vivido y observado, lo que sería, a mi parecer, una buena definición del escritor, que al fin y al cabo es el auténtico artista. Empiezo con el libro. El libro es evidentemente una novela con una intriga, una muerte que no se sabe si es una muerte natural o un crimen. Es una novela con magníficas descripciones de paisajes y de ambientes. La acción transcurre en un pueblo llamado Villa Mencilla, que tiene una plaza porticada y habla de un órgano extraordinario y muy antiguo. Es muy fácil ver que se trata de un pueblo de Extremadura que podría ser perfectamente Garrovillas. La novela tiene una dimensión histórica muy presente y un contexto muy preciso, la España de los años 1865-1870. Tenemos una fecha concreta gracias a una de las últimas cartas mencionadas en el libro, 12 de agosto de 1868, o sea, pocos días antes del gobierno provisional y pocos años antes de la Primera República. Los problemas políticos y religiosos, es decir, los problemas ideológicos de la época, son más que una tela de fondo, ya que son el tema mismo del libro, que se puede definir como una especie de investigación crítica sobre el espíritu de la época. Pero si se trata de una novela con un crimen, no es exactamente una novela policial. Tampoco es una novela histórica, porque el contexto histórico está como sugerido, sin datos explícitos. En el fondo, es más que una novela, o mejor dicho, utiliza los potentes recursos de las grandes novelas, que nunca son simples novelas, entre otras cosas porque la novela puede absorber todos los géneros. Tiene sobre todo una dimensión filosófica muy importante y muy interesante, sin ser un cuento filosófico. La filosofía está muy presente en la novela, porque la filosofía está muy presente en la historia, como en la política y en la religión, lo que demuestra el libro. Y sobre todo porque todos los personajes tienen una relación íntima con la filosofía, con la sabiduría y con la razón. De hecho, toda la novela gira alrededor de la relación entre fe y razón, uno de los mayores problemas de la modernidad, porque el libro es también una reflexión sobre el humanismo y la modernidad, el hedonismo y la cultura europea. Por ejemplo, esta reflexión muy significativa, cito el libro: pero lo que en verdad nos satisfacía
era la oportunidad de participar en la gran fiesta de la conversación culta y ocurrente al hilo de los tres elementos que certifican la cultura del hombre de Occidente: el vino, el aceite y los destilados. Fin de cita. La novela es más que una novela porque los personajes no solo son personajes, quiero decir que no solo son existencias singulares, son más bien como personajes conceptuales, ya que cada uno, el indiano, el arcipreste, el boticario, etc., encarnan o representan posiciones ideológicas en el debate que opone la fe y la razón. El libro retoma de esta forma unos recursos muy clásicos propios del diálogo filosófico, como los de Cicerón, muy presente en la obra, o de Berkeley y Hume, a propósito del libre pensamiento y de la religión natural, es decir, una religión sin revelación, una religión compatible con la razón. Y de hecho el libro evoca de manera precisa, casi técnica, el argumento del diseño inteligente, es decir, el orden de la naturaleza y la organización de los seres vivos reflejan la inteligencia de Dios. De ahí la reflexión sobre el papel del azar en la creación y en nuestras vidas. El diálogo filosófico y la novela de José Julián tienen un punto en común evidente: utilizar los recursos de la ficción para poner en escena diferentes posturas que permiten buscar la verdad, dejando al lector ejercer su juicio y participar en la búsqueda. El libro tiene, sin embargo, una tesis muy clara, enunciada por el maestro organero y el arcipreste, que son como las dos caras de un mismo personaje. Uno se podría llamar José y el otro Julián, y viceversa. La tesis del libro es muy clara, aparece en la última carta. Cito: la mayor de las corrupciones reside en la traición a la lógica y a la coherencia del pensamiento. Es la base del movimiento racionalista que profesamos. El mayor pecado del hombre y el origen de todos los males que le asedian tienen su asiento en el pensamiento corrompido. Fin de cita. La novela El maestro organero, que es un libro muy serio, no deja de ser un libro muy emocionante que une razón y sensibilidad, siguiendo el modelo de Jean-Jacques Rousseau, seguramente uno de los autores más presentes, aunque de manera escondida en el libro. El amante de la naturaleza y de la botánica, el filósofo de la música, el solitario meditando sobre las relaciones humanas. De hecho, la mejor manera de resumir el libro sería decir que es la historia de un paseante solitario, no solo por las ensoñaciones del paseante solitario de Rousseau, sino porque el protagonista y narrador es un solitario. No se sabe quién es el verdadero protagonista, ya lo he dicho: el maestro organero o el arcipreste fallecido, de tal manera que la novela puede leerse como una especie de memorias de ultratumba, en la que la verdad se revela post-mortem, y en la que, hablando de otra existencia, la del arcipreste fallecido, el narrador cuenta y escribe su propia historia hasta conseguir ser lo que quería ser al final de la novela. Por eso podemos decir que el protagonista es el maestro organero y que todo lo que transcurre en el libro forma parte de una reflexión sobre su propia identidad. ¿Qué es lo que forma nuestra identidad? Nuestra vida, pero sabemos que todos tenemos varias vidas. El lugar o el pueblo donde vivimos, pero todos vivimos en varios lugares. Sobre todo los que viajan o cambian de país, que se encuentran con un pueblo nuevo, o como es el caso del maestro organero, que va recorriendo los pueblos y tiene que irse de España para empezar una nueva vida. ¿Nuestro pasado y nuestros recuerdos son lo que definen acaso nuestra identidad? Tampoco, porque no son más que nuestra imaginación meditando sobre algo que ya no existe. Nuestro origen no lo conocemos a ciencia cierta, ni tampoco nuestro futuro. Así que tenemos que entender que nuestras existencias, como la de los personajes del libro, no son simples existencias particulares, sino que las formas, tanto nuestros sentimientos como nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestras convicciones o nuestras dudas, en la época en la que vivimos y en la que participamos. Pero el libro propone una respuesta mucho más clara. Nuestra identidad y nuestra felicidad están en la huerta, síntesis perfecta de lo singular y de lo universal, y posibilidad de gozar libremente de lo presente.
Esta síntesis entre lo local, particular y lo universal, más allá del dilema entre casticismo e ilustración, la realiza perfectamente el libro de José Julián, vamos, que no sabemos cómo llamarlo. Así que nuestra identidad tampoco la define nuestro nombre, si nos llaman de varias maneras. Puede ser que el libro de Villa Mencía se parezca a Garrovillas de Alcoreta. Puede ser que el personaje del maestro organero haya nacido en la mente de José Julián por su afición al órgano renacentista de Santa María y a Marcos Durán y su Lux Bella. Pero la música tiene en el libro un sentido mucho más profundo, y con esto concluyo. La música ilustra o demuestra perfectamente la idea principal del libro, porque un concierto de órgano y los efectos que produce en el espectador son un magnífico ejemplo de compatibilidad entre fe y razón, entre sensibilidad y entendimiento, ya que la armonía no puede contradecir las leyes matemáticas y la ciencia de los sonidos supone su conocimiento. Pero va más allá de la razón, la supera sin contradecirla en la emoción estética, lo que hace el libro de José Julián en un estilo maravilloso. Al fin y al cabo, se imponen el valor y el poder de la música por encima de las contradicciones ideológicas que aparecen de manera trágica en la historia. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Ya decía yo que era un lujo, pero no me imaginaba que Eric le iba a dedicar tanto trabajo al maestro organero, que a partir de ahora a lo mejor yo también lo interpreto de forma diferente, aunque dicen que los escritores, y yo soy un escritor amateur, una vez que concluyen la obra ya no les pertenece, cada cual es libre, lógicamente, de darle la significación y, por supuesto, la interpretación que crea más oportuna, la que yo di, porque estas cosas, los que somos meramente aficionados a la escritura, pues tenemos mucho peligro cuando nos jubilamos, cuando hacemos estas cosas, hasta que viene un profesor de la Sorbona y nos lo aclara. A mí me lo ha aclarado bastante. Bueno, Eric y Nuria, que muchas gracias, que sé que os lo dirá también Norberto, es un lujo y para nosotros es un regalo inolvidable el que nos habéis hecho presentando estos trabajos. Yo no he venido aquí a hablar de mi libro, yo he venido a hablar del Fray Juan de Garrovillas. Por cierto, Fray Juan de Garrovillas está ahí luego a la venta y hay que agotar la edición de la Asociación Cultural Alconétar, que es la editora del libro, y bien lo merece la lectura reposada del Fray Juan de Garrovillas, la aventura de los franciscanos en Oriente. Mirad cómo comienza el libro. Yo no voy a corregir, ni mucho menos a la doctora Nuria, pero hay unas frases que me sirven para situar al personaje y a la época. Dice introducción y justificación, y lógicamente lo escribe el autor Norberto Díez González. A finales del siglo XV, un garrovillano, Domingo Marcos Durán, publicó 3 libros de música: Lux Bella, Comentos sobre Lux Bella y Súmula de canto de órgano, contrapunto y composición vocal, práctico y especulativa. Los primeros tratados de música que se hicieron en castellano. Lux Bella apareció en 1492, el mismo año que Nebrija escribía la primera gramática castellana y Cristóbal Colón descubría América. Y dice Norberto Díez: pero Domingo Marcos Durán no es el único garrovillano que destacó en la música. Unos años después, en 1535, nació también en Garrovillas, en el seno de una familia acomodada, Juan Villalobos Gutiérrez. Pasó su niñez en el pueblo y así comienza el libro y tiene 300 y pico páginas.
Es un trabajo muy documentado, muy elaborado, muy investigado y por supuesto seguimos el rastro de Fray Juan de Garrovillas. Fray Juan de Garrovillas podríamos discutir, y a veces nos entretenemos discutiéndolo a los que nos gusta la historia, quién fue el garrovillano más importante o más célebre de la historia de Garrovillas, o el más valioso, o el que dejó más huellas. Y hay quien piensa que fue Marcos Durán, no hay duda, es un personaje de primera magnitud, no a nivel exclusivamente español, a nivel europeo y de cultura occidental. Hay quien dice que el garrovillano más importante de nuestra historia fue Fray Juan, y hay incluso alguien que dice, si llegamos a demostrar fehacientemente el origen garrovillano, que el capitán Alonso de Mendoza. Son tres garrovillanos absolutamente figuras estelares de la historia de España. Y yo creo que los pueblos se significan, los pueblos de alguna forma tienen raíces y tienen por supuesto importancia en función de las figuras que en ellos poblaron o nacieron. Y Garrovillas ha tenido la suerte de tener un manojo, un elenco de personajes de primera magnitud que están comenzando a ser investigados. Conviene decirlo, hace 50 años de Domingo Marcos Durán poco o nada, de Fray Juan de Garrovillas, conocimiento en Garrovillas, poco o nada, de Alonso Mendoza algo más. Y bueno, pues afortunadamente, y gracias a la Asociación Cultural Alconétar, al impulso cultural que ha desarrollado en estos 50 años de vida en Garrovillas, pues ha habido gente que se ha preocupado de ponerlos en la luz para que conozcamos la importancia de nuestro pueblo y, como digo, el orgullo y no solamente la singularidad de nuestras poblaciones, sea cual sea el futuro que les depare, son los orígenes de quienes en ella nacieron. Es decir, Fray Juan de Garrovillas era un personaje desconocido. El honor y el mérito le corresponde al personaje que se sienta 2 puestos a mi izquierda, que lo ha investigado y que nos lo ha traído de actualidad y nos ha puesto el foco para que entendamos que Fray Juan fue uno de los personajes importantes de todo el Oriente que estaba civilizándose o culturizándose, o que al menos la civilización occidental está poniendo unas huellas en todo el continente. Filipinas, yo no sé si sería lo mismo o no sin Fray Juan, pero sí es cierto que la labor de Fray Juan de Garrovillas en Filipinas y en parte en Japón es absolutamente singular. No hace mucho pedimos ver al embajador de Filipinas, habíamos hablado también con la embajada de Japón, para contarles la historia de Fray Juan. Y se admiraron y por supuesto agradecieron el conocimiento que les llevamos, porque efectivamente ellos, a través del libro de Norberto Díez, comenzaron a rastrear la historia cultural de Filipinas, la historia musical, la historia de educación, la historia de los hospitales, y todo eso lo hace Fray Juan. Fray Juan es el segundo provincial de los franciscanos, y bajo su jurisdicción y bajo su autoridad ocurrieron acontecimientos importantísimos en Filipinas, en Macao y en Japón. Y eso es lo que nos ha investigado y nos pone en suerte para que podamos conocerlo y sobre todo para que no se olvide ya en el futuro la importancia de Fray Juan de Garrovillas. Y una mínima palabra para ir terminando sobre el autor. Yo pienso que en la vida de las naciones pues hay fechas, hay acontecimientos, importancias y que dejan, como digo, huella o que condicionan el desarrollo de otros acontecimientos menores. Con la modestia que todos queramos aportar, en la historia de nuestro pueblo pues hubo un pequeño acontecimiento que, mire por dónde, yo creo que nos está trayendo mucha alegría y mucha fortuna a muchos de nosotros o a todos nosotros, y en el futuro se reconocerá, que es el día que un matrimonio de jubilados que desarrollan su actividad fuera de Garrovillas, en Madrid, deciden rehabilitar la casa de sus abuelos o de sus padres y venirse con frecuencia a vivir a Garrovillas. Esa fortuna que hemos tenido todos
es la que el matrimonio Pilar Pérez Breña y Norberto Díez González protagonizaron porque a partir de la incorporación de Norberto a las actividades culturales de Garrovillas, el panorama cultural de Garrovillas es bien diferente. Y si no recuerden los memoriales Marcos Durán, hace poco hemos tenido aquí un acontecimiento de primera magnitud, que no lo hemos explicado, no hemos sabido explicarlo suficientemente, que es que por vez primera se celebra en Garrovillas una especie de gran curso de música antigua, nacional, aunque organizado desde Extremadura, y donde ha habido alumnos de una categoría enorme y sobre todo ha habido varios profesores de categoría europea en sus especialidades musicales de música antigua conviviendo con nosotros durante una semana, y muchos de nosotros hemos tenido la suerte de escuchar los conciertos de este curso de música antigua que Norberto ha gestionado con tanta maestría y con tanta generosidad. Y cuando se presentó Fray Juan de Garrovillas en un congreso, en unas jornadas de historias locales que organiza la Asociación Cultural Alconeta, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha ilusión, con muy pocos recursos, el autor de este libro dijo lo siguiente, y tengo aquí lo que dijo textualmente, y dijo lo siguiente. No me he referido, por no extenderme, en que Fray Juan de Garrovillas es sin duda el más importante de todos los franciscanos nacidos en Garrovillas, pero que hay otros 23 franciscanos garrovillanos que realizaron una labor impresionante en América y en Filipinas. Los nombres los conocéis, están en el libro de Salvador Valle y están en alguna placa que estará depositada en algún lugar extraño y no en el que estaba previsto colocarla. Dice Norberto Díez: estos hombres singulares, que solamente con la inteligencia como herramienta, con la fe como arma y llevando como equipaje un hábito remendado que les valiera de sudario, fueron protagonistas de asombrosas hazañas altruistas, sin esperanza de recompensa terrenal. Estos hombres, al cambiar su apellido familiar por el de su pueblo de origen, pasearon el nombre de Garrovillas por numerosos países de América y de Asia a lo largo de 3 siglos. Estos hombres salieron de su pueblo sin esperar ni imaginar ningún reconocimiento de sus paisanos y por ello han inspirado a quienes tenían que decidir la realización de un homenaje, colocación de esa placa que decía, y la humildad de nuestros frailes no podía consentir ni siquiera que se les recordara mientras dura una piedra, y por eso han conseguido que algunos de nuestros representantes les hagan el gran favor de impedir que se materialice la iniciativa de la Asociación Cultural Alconeta, que era la de colocar esa placa en homenaje a Fray Juan y al franciscano Garrovillano. Al fin y al cabo, termina diciendo Norberto, si se piensa que los cohetes se elevan mejor al cielo que las buenas intenciones, el poco dinero del monolito se podría emplear en fuegos artificiales. Fin de la cita. Les dije al comienzo que el mejor homenaje, el mejor reconocimiento y el mejor apoyo que podemos hacer para la historia de Garrovillas, una historia espléndida, magnífica, importantísima, que en el futuro se irán colocando nuevos hitos en su conocimiento, es que todos y cada uno de ustedes lean este libro, Fray Juan de Garrovillas, la aventura de los franciscanos en Oriente, original de Norberto Díez González, con prólogo del que fue prior de Guadalupe, Fray Sebastián Ruiz Muñoz. Muchas gracias. Pues a mí me han dejado sin palabras. Y si hay algo por ahí positivo
positivo, pues la culpa la tiene ella. O sea, si yo he escrito el libro, ha sido porque así durante 3 años me he librado de fregar la loza. Y en la organización esta que hemos previsto para la presentación de los libros, lo lógico es que uno defienda o aclare o haga alguna matización sobre su libro, pero en este caso lo hemos hecho al revés. José Julián habla del mío y yo del suyo. Pero después de la altura a la que ha elevado aquí mi amigo Eric la presentación del libro de José Julián, pues a mí lo único que me queda es bajarlos al suelo, o sea, poner los pies en el terreno. Y voy a tratar de qué he visto yo al leer el libro. La trama del libro El maestro organero se desarrolla a mediados del siglo XIX, esa época convulsa de la historia de España tan densa en acontecimientos negativos: la guerra de la independencia, el desastroso reinado de Fernando VII, las guerras carlistas, la Primera República, que apenas duró un suspiro, la vuelta a la monarquía y la pérdida definitiva de los territorios de América y Filipinas. Pues bien, la primera conclusión que se extrae del maestro organero es una invitación a estudiar esa época, al menos la de mediados de 1800, cuando tienen lugar los hechos narrados. Esos años en los que se obliga a exiliarse a la reina y cuando se producen otras muchas revoluciones, de las que el libro destaca la aparición de 3 medios de comunicación inimaginables solo unos años antes. Cuando se viajaba a pie porque las caballerías o los carruajes solo estaban al alcance de unos pocos privilegiados, en ese momento aparece el tren, asequible a todas las gentes, con el que se podrían alcanzar velocidades medias 8, 10 o 6 veces mayores como mínimo. Aparece el telégrafo, con el que en unos instantes una frase podía desplazarse de un extremo a otro del continente, cuando hasta entonces una carta tardaba meses en hacer ese mismo recorrido. Y aparece la rotativa, con la que se pueden imprimir de un día para otro miles de ejemplares con noticias, comentarios políticos y artículos literarios. A la vez se revolucionan las ideas. En la política, frente al absolutismo monárquico, surgen el socialismo, el sindicalismo, los partidos políticos, etc. Frente a las creencias religiosas, surge el racionalismo, los deseos de algunos cristianos de limitar el poder de la jerarquía eclesiástica y la lucha entre la razón y la fe, no solo en el interior del individuo, sino en el propio seno de la Iglesia y en la sociedad civil. En ese contexto se inscribe el maestro organero, que personalmente no acierto a clasificar, sin duda alguna porque soy lo más alejado a un buen lector. No es un tratado de historia, aunque describe unos hechos históricos como son la aparición de los inventos citados, los procesos de desamortización, es decir, la venta del patrimonio que se decía que estaba en las manos muertas de la Iglesia, y la corrupción con la que se llevaron a cabo. El comercio de esclavos, no olvidemos que en España ese comercio duró hasta el reinado de Alfonso XII, y los coletazos de los tribunales eclesiásticos. El libro tiene matices autobiográficos, pero no es una autobiografía. Yo me atrevo a calificarlo de novela autogeográfica. Y no busquéis la palabreja que me acabo de inventar, porque no está en el diccionario. Pero voy a tratar de justificar ese atrevimiento. La novela describe numerosos sitios geográficos y pueblos separados por un gran río. Vais cogiendo, ¿no?, el tema. Que se cruza en barca. Villamencía, Villarejos, Padierna, la capital, la provincia, la nación. Son nombres inventados. Solo las ciudades del extranjero tienen nombres reales: Rotterdam, Malinas, Lovaina, etc. El autor te lleva a unas conclusiones para luego sembrarte la duda. Ejemplo: Villamencía tiene hospedería, plaza porticada, para el maestro organero el más bello recinto de cuantos haya visto. 3 órganos en funcionamiento, el del convento y los de las 2 iglesias. Una casa de diezmos, un casino, aunque no sea de artistas, sino de contribuyentes,
y casas abovedadas. Y cuando el lector echa en falta el órgano renacentista de Santa María y el humilde monasterio de las Jerónimas para completar el acertijo, resulta que las monjas jerónimas no están en Villa Mencía, sino en Padierna. Son ellas las que tienen el príncipe de los órganos, el más antiguo de los que el maestro organero había tenido la suerte de reparar. Resulta que esas monjas no son pobres y santas como las nuestras, sino que disponen de un patrimonio valioso de tierras y de piezas de arte y están al mando de una priora de conducta poco edificante involucrada en turbios negocios. Despiste. El organero narra la destrucción de un gran convento, suena también, ¿verdad?, en Villarejos, la quema de su retablo convencidos los pirómanos de que de él extraerían oro y el pillaje de los tubos de su órgano pensando que eran de plata. No me he equivocado, era en Villarejos, no en Villamencía. O era en Padierna. Tampoco aclara qué agua remontan bulliciousamente los barbos cuando se dirigen a desovar en primavera, ni en qué pueblo estaba el campanil de las monjas, porque el autor juega al despiste con el lector, como juega con los niños a los que les hace creer que un león le obedece y echa agua por la boca cuando él se lo ordena. Y nos lleva al huerto, o mejor, a la huerta del Altozano, donde un arcipreste de pueblo se reúne con un grupo de librepensadores a charlar amigablemente y a disfrutar de las satisfacciones asequibles, aquellas que nos reconfortan en el vivir discreto y confortable. Unos hombres que no dudan en recurrir a los libros de griegos y romanos para aprender a hacer el vino y el aceite, y que investigan para conseguir el método óptimo, la ceremonia más adecuada para vendimiar, molturar aceitunas o preparar jenebres a partir de un buen destilado. Gente que se atrevía a cuestionarse las creencias más profundas y a discutir las teorías de Mendel, el monje agustino dedicado a estudiar la genética, observando los diferentes tipos de guisantes, o las de Charles Darwin sobre la evolución de las especies. En los arroyos próximos a Villa Mencía o en la huerta, dice que hay ranúnculos, magarzas, retamas, arándanos, ruibarbos, mandrágoras, alcaparras, ortigas, iris, fusias, agapantos, enebros, majuelos, hinojos, galán de nuy y hasta bulbos de tulipanes de diferentes colores, obtenidos en los Países Bajos, quién sabe mediante qué métodos antinaturales, al decir de los ortodoxos. El grupo formado por el indiano, el cronista, el médico, el galeno, el escribano y el holandés, que es el propio maestro organero, reunidos alrededor del arcipreste para discutir de lo humano y de lo divino, con profundos conocimientos, aportando novedades, con discrepancias pero con tolerancia, no dejan de ser círculos conocidos y vividos por el autor en otras geografías de la Sierra Madrileña o en otros pueblos de la geografía extremeña con gentes del Club Senior. Autobiográfico, no. Autogeográfico. Nos lleva a esos lugares que los lectores de esta parte de Extremadura identificamos fácilmente, pero los mezcla para confundirnos o para interesarnos en el relato. Así, la capital, esa ciudad que está abrazada por un río, con extensas huertas, un puente de piedra, palacios, un parador y hasta catedral, descrita con la minuciosidad propia de un guía turístico, esa ciudad, cerca de aquí, en la que estáis pensando, tiene un cerro visible desde cualquier punto. En ese cerro se ha levantado una enorme imagen de un Cristo que señala con un dedo una casa-palacio. Todo es identificable, menos esa imagen. En la novela hay dos protagonistas, o mejor dicho, un protagonista, don Marceliano Villalobos, el arcipreste de Villa Mencía, y un narrador, el maestro organero, apellidado Naín, hijo y nieto de organeros sefardíes holandeses. El narrador tiene migrañas y sabe leer en los rostros de los hombres algunos rastros de su alma. Es además el que trae y lleva de Holanda a Villa Mencía las cartas, los libros, casi siempre prohibidos, las novedades y las publicaciones para renovar las mentes, junto a los lingotes de plomo, estaño, plata y cobre con los que hacer las aleaciones,
para reparar los tubos de las trompetas reales, los oboes, los llenos de fachada, los bajoncillos, las espinetas y las chirimías de los órganos de la provincia. La profesión la ha querido de su abuelo y de su padre, que le legaron un pergamino con las fórmulas secretas para la aleación de los metales con los que fabricar cada uno de los diferentes tipos de los tubos de un órgano, la aleación con la que conseguir el sonido perfecto. El amor por la música y el arte lo adquirió de su madre, una gran pintora y grabadora que se encerraba en la biblioteca para ensimismarse tocando el piano. El maestro organero conocía también las características de ese otro instrumento, hasta tal punto que identificó inmediatamente la singularidad casi arqueológica del ejemplar construido por Cristofori, que se encontraba en la Casa Murada, una casa misteriosa, habitada por dos damas atractivas y también misteriosas. El maestro organero participa de las tertulias de la huerta, trabaja en la factoría de Villarejos preparando los elementos con los que reparar los órganos, sufre un juicio acusado de no se sabe qué, pero del que sale bien librado, y finalmente viaja a Lovaina. Y no comento más, porque a partir de la llegada del organero a Lovaina viene lo mejor del libro. Don Marciliano es el hombre que sabía demasiado. Y no me refiero solo a su dominio de varios idiomas, a sus conocimientos de botánica, a su destreza como encuadernador de libros y muchas otras habilidades, sino a los entresijos de la vida de la curia del cabildo. Ha vivido de cerca la podredumbre de determinados clérigos que no dudan en poner a nombre de sus más allegados parientes las posesiones de la Iglesia para así sacar provecho de los procesos de desamortización, primero empezados por Mendizábal y después por Madoz. Y sabe de los tejemanejes de gente como el benefactor, que financia al Vaticano con los sustanciosos beneficios de algunos negocios poco claros y de otros demasiado sucios, como es el tráfico de esclavos. Por cierto, un negocio descrito con detalle en las páginas del libro. El arcipreste observaba y escribía. Escribió un tratado titulado La razón religiosa, en el que proponía nada menos que la regeneración del Vaticano y de la jerarquía de la Iglesia para acompasar la tradición religiosa a los avances producidos en las sociedades modernas. Y lo hizo en un momento en que los dineros de dudosa procedencia financiaban un concilio para condenar el racionalismo y establecer, entre otros dogmas, la infalibilidad pontificia. El libro se había traducido al francés y al italiano, y el propio maestro organero colaboró en su traducción al alemán. Además escribió un memorial que se había encuadernado en 2 tomos. En el primero recogía las conversaciones de la huerta del Altozano, si no directamente, sí sus mismos argumentos y contenidos, dejando constancia de su talante liberal. El título del segundo tomo dice así, y termino. Memorial que el presbítero don Marciliano Villalobos, arcipreste de Villamencía, eleva sobre irregularidades y perversiones registradas con motivo, y hasta ahí puedo leer, como decía el presentador de un programa de la tele, que si no descubro cosas que no. La muerte del arcipreste, la del obispo de Azagala y el enigma de la Casa Murada son asuntos que el lector tendrá que resolver entre las páginas del libro. A mí me ha gustado mucho lo que dice ese libro y cómo lo dice. Al final de su presentación, primero en Madrid y después en Cáceres y Badajoz, el autor quiso presumir del sonido del órgano de Santa María, acompañado de unas fotos de su pueblo. Las vamos a poner. Espero que os guste. Solo duran 3 minutos. Muchas gracias.